Estamos viviendo horas decisivas en lo que respecta a la negociación de la Argentina con los fondos buitre en Nueva York para zafar de default a último momento. Vamos a hablar de esto con el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Banoli, quien nos está escuchando y viendo. Alejandro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Alejandro, ¿cuál es la expectativa en este momento, ¿no? Donde están a pleno en las negociaciones? ¿Cómo se lo ve desde el gobierno? Bueno, con total tranquilidad, el gobierno argentino ha sentado su posición. Hay una cierta discusión entre privados, en las cuales el gobierno no es parte. Y bueno, obviamente que con mucha tranquilidad, entendiendo de que no hay que preocuparse cualquiera sea el resultado de estas discusiones, la posición de Argentina es muy firme. Que la cláusula Rufo no se aplique, no puede haber ningún tipo de participación del gobierno argentino en ninguna gestión para no dar ningún flanco de carácter legal de cara a esta discusión tan delicada con los buitres. Banoli, digamos, la mejor alternativa para la Argentina es zafar de default, evitar la cesación de pagos. A ver, en primer lugar, desde nuestro punto de vista, no hay default en cualquier caso porque la Argentina ya pagó, la Argentina transfirió al Banco of New York los fondos y los fondos no son propiedad del gobierno argentino y es el juez Griesa el que está reteniendo los fondos, desde mi punto de vista, de manera ilegal. Obviamente hay dos alternativas. Una es que haya una reposición del stay en el último minuto que permita liberar el pago a los bonistas que están haciendo muchas presentaciones en Europa para que esta situación se destrabe, o que no lo haya. Obviamente, en el primer caso es una situación que sería más beneficiosa para los acreedores, digo para el 93%, y tendría un impacto positivo en el mercado. Si no es así, de todas maneras, y más allá de la volatilidad financiera que puede darse, creemos de que es una situación que se va a solucionar de una forma y otra, y de alguna manera también en el mediano plazo y fuera de cuestiones puntuales especulativas, hay un amplio consenso de que una solución va a llegar y entonces no percibo consecuencias de fondo sobre la economía argentina, más allá del plano estrictamente financiero, precisamente porque entiendo que de alguna forma u otra va a ser posible destrabar, si no hoy, si no mañana, si no la próxima semana, el tiempo que dure estas negociaciones, porque si llegan a buen puerto, todos los actores de buena fe salen ganando. Uh-huh. Hoy el mercado estaba reaccionando muy positivamente, ¿no? Con subas de hasta más de 10% en el caso de algunos bonos, baja muy fuerte de riesgo país, las acciones con subas también muy sustanciales, incluyendo YPF, más de 10%, los bancos con ganancias de hasta 15%. Esto significa que Argentina se acerca a los mercados y que recuperamos capacidad de financiamiento internacional. La Argentina en estos 2 años ha iniciado un proceso de ir solucionando distintos problemas financieros externos que se derivan de las consecuencias de la crisis del 2001. Ya antes aún había pagado al FMI, se había desendeudado y se fueron resolviendo todas las cuestiones, Club de París, Sol y el tema del CIADI. Queda este último tema, creo que queda muy poco y creo que las perspectivas de la Argentina en el mediano plazo, y esto creo que es de alguna forma reconocido por sectores que no forman parte de este gobierno, son muy optimistas, son muy positivas. Creo que la Argentina ya tiene acceso a financiamiento internacional para obras de infraestructura. Creo que cuando todo esto se solucione, también va a poder ver si existen fuentes de financiamiento alternativas, no para iniciar una nueva etapa de endeudamiento, sino para ir refinanciando de manera más diversificada los vencimientos y también financiar a través de los mercados también inversiones en la economía real.
Si se llega a buen puerto en estas negociaciones que aún no han terminado, ¿cree que baja la presión sobre el tipo de cambio, que es un tema también delicado? Yo creo que aún en una situación como la actual, el mercado cambiario ha reaccionado con mucha tranquilidad, ¿no? Yo tomaría, me parece que el mejor indicador para esto es tomar los valores del contado con liquidación, que se mantuvo muy estable y en niveles bastante similares a los de los últimos meses de este año. Con lo cual, nuevamente, en el marco del contexto que estamos hablando, seguramente las perspectivas hablando de capitales, también lo van a hacer para el mercado cambiario y esto va a permitir seguir reduciendo la tasa de interés y generando las condiciones para una reactivación de la economía más profunda que ya se venía produciendo, pero que de alguna manera sería importante profundizar para poder seguir bueno, creciendo y tomando todas las medidas que hay que hacer para que esta recuperación sea más sostenible. Sí, le digo, Banoli, que los últimos datos de actividad económica dicen lo contrario de lo que está mencionando usted, y estoy hablando de los datos del INDEC, ¿no? La industria lleva 11 meses consecutivos de caída, la construcción 6 meses, el consumo viene en caída libre, es decir, hasta ahora es todo lo contrario. Todo, mes por mes estamos conociendo cifras cada vez peores en materia de actividad económica. Es cierto, hay datos de caída, hay que tener en cuenta también las condiciones globales, particularmente el nivel de actividad en Brasil, pero bueno, veo y percibo señales, aún con datos negativos desde lo absoluto, que reflejan digamos, un escenario donde algunas de las medidas que tienden a la reactivación tendrían resultado y efecto pleno en esta parte del año, en tanto en cuanto esta volatilidad financiera ceda. Usted avisó en un segundo semestre un poco mejor que el primero, entonces, es decir, que se detenga esta caída y que mejore la actividad. Definitivamente sí, y creo que también dejando de lado este tema y partiendo de la base de que digamos, las expectativas sobre ello son favorables, también creo que hay consenso entre los economistas de que las distintas inversiones que se están realizando y las medidas también de recuperación salarial, de haber terminado las paritarias, haber generado algunos aumentos, de alguna manera va a permitir ir aumentando el consumo, esto paralelamente también a bueno, el impacto que podría tener en la evolución de las tasas de interés del crédito en los próximos meses. Por fuera de también, bueno, el impacto externo de la economía, claro está, y también me estoy refiriendo a las perspectivas no solamente del sector financiero, sino también a las, digamos, expectativas también de la cosecha, digamos, para este año y el año que viene. Banoli, el acuerdo entre privados, al que usted hizo mención al principio, ¿no? Porque están interviniendo los bancos privados argentinos, los nacionales, pero aparentemente también los extranjeros. Esto es lo que permitiría que no se aplique la cláusula Rufo, que era la principal pretensión de la Argentina. O sea, nos sacamos la sombra de esta posibilidad de que los bonistas que ingresaron a los canjes reclamen un mejor tratamiento. La cláusula Rufo establece que la Argentina no puede negociar dando mejores ofertas que las ya concedidas en los canjes. La no participación de la Argentina de alguna manera asegura o garantiza, en tanto y cuanto no haya una negociación donde el sector público sea parte, ningún mecanismo que pudiera generar una contingencia en este sentido, porque eventualmente de producirse un acuerdo entre privados sería, digamos, un cambio de manos o eventualmente algún tipo de mecanismo de acuerdo entre algunas entidades financieras o un conjunto de ellas y estos acreedores, donde la Argentina no estaría ofreciendo ningún atractivo adicional en relación al 93%. Así que bueno, quiero ser muy honesto, creo que hay que esperar, son discusiones complejas, hay muchos temas financieros, pero también legales, entre muchas partes involucradas, hay que esperar, como decía, el gobierno argentino está tranquilo, está al margen de estas discusiones, obviamente expectante, pero también confiados en que va a haber una resolución favorable de este dilema, y bueno, y si no, como yo lo mencionaba,
la vida de los argentinos, más allá de la volatilidad financiera, va a continuar. La semana pasada, aún en este contexto, se verificaron inversiones reales, una inversión importante de una empresa japonesa, para dar un ejemplo. Es decir, este conflicto creo que quedaría encapsulado en la esfera financiera y obviamente habría que ver qué tipo de medidas para robustecer el crecimiento, pero nuevamente, en cualquier caso, yo creo que esta expectativa favorable se funda en esto, en que estamos hablando de una situación donde no hay una solución hoy o mañana, ojalá que sí, obviamente, pero si no la hay, no es el fin del mundo, y bueno, durará semanas o algunos meses, pero seguramente este último tema que queda pendiente a la Argentina se va a resolver. Manoli, lo último, hoy se hace un encuentro, una suerte de cabildo abierto, convocado por distintas entidades afines al gobierno. Usted, por lo que entiendo, también está dentro de esta convocatoria y tiene un título bastante particular, ¿no? Es Bradeno, Perón, Griesa o Cristina. Entonces la pregunta que le hago de cara a este evento es, ¿ganó Griesa finalmente? A ver, yo, digamos, el eje de la convocatoria no ha sido eso, sí puede haber organizaciones que adhieran a la convocatoria y usan ese lema, pero yo creo que lo importante, más allá de cómo le puede ir a Griesa, es cómo le puede ir a Argentina, y en este sentido estoy convencido de que cuando uno negocia con firmeza, como cualquier parte tiene que negociar en una mesa de negociaciones, sale ganando, porque si la Argentina cediera a la tentación fácil de cerrar un acuerdo de cualquier manera, tendríamos la posibilidad de que se active con unas contingencias de miles de millones de dólares, y eso sí podría comprometer precisamente los beneficios del desendeudamiento de la economía argentina, que podría estar cuestionado en caso de que se cometan errores delicados que por ahí parecen no ser percibidos, o quizás son percibidos y no le importa, a una parte de los sectores que de alguna manera está cuestionando esta estrategia. Yo creo que el crédito público es una cuestión de Estado y que hay que tener una actitud de, más allá de las diferencias legítimas, de unidad nacional para que se perciba que la Argentina no está sola y que negocia con racionalidad pero con firmeza defendiendo el crédito público de la nación. Alejandro Banoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores, un gran gusto. Muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Buenas tardes. Hasta luego.